Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de Multimedia RS. Bueno, y queremos antes que nada dar las gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, por invertir en salud emocional, psicológica y en todo lo que esto puede brindar a la audiencia y a la comunidad, justamente en la ayuda adquiriendo y conociendo herramientas y bueno, y también generando desarrollo personal y profesional, porque tocamos un montón de temas variados que pueden ayudarte en tu día a día y sobre todo darte estas herramientas para ese crecimiento que todos buscamos. Quiero saludar también a mi colega, el licenciado Jesús Cardoso. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes, licenciada Jadichi. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones porque nos brinda este espacio, un espacio para la salud mental. Hoy tenemos un tema espectacular. Tenemos también una invitada de lujo realmente. Y quiero compartir un poco contigo acerca de nuestra invitada. Ella es licenciada en psicología, ¿verdad? Con énfasis en jurídico y forense. Entonces, hoy realmente nos sentimos muy honrados con su presencia. También quiero compartir un poco, antes que nada, el tema que vamos a dar, que es interferencia parental. Interferencia parental cuando el rechazo es injustificado es nuestro tema de hoy. Te habrá llamado la atención. Bueno, hoy vas a saber qué es interferencia parental y bueno, y cómo puede eso afectar la vida, su impacto, las recomendaciones que vamos a tener. Y yo estoy segura que cuando escuches vas a identificar, había sido esto que yo he visto en algún momento o tal vez que atravesé en la vida, fue esto, interferencia parental. Entonces, quiero darle la bienvenida a la licenciada Jessica Alarcón. Muy bienvenida, Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, licenciada Jadichi. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes también al licenciado Jesús. Y bueno, estoy súper bien. Estoy yo también súper honrada, súper agradecida por la confianza que ponen en mí para poder explayar un poco sobre el conocimiento que yo tengo y hablarle un poco respecto a mi experiencia en este tipo de situaciones que es la interferencia parental. Así mismo es, Jessica. Y bueno, antes de ir a nuestro tema, ¿verdad? Preguntarte un poquitito dónde vos estás trabajando actualmente para que también el público pueda conocerte un poco más, dónde también te encontramos si queremos buscarte, seguirte. Entonces, antes de desarrollar nuestro tema. Antes, ¿verdad? Ya, antes, ok. Bueno, yo estoy, como dijo, ¿verdad? Soy licenciada en Psicología Jurídica y Forense. Yo estoy ejerciendo actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Estoy en la sede de San Lorenzo, en el área de toma de testimonio en Cámara Gesell, que es trabajar con niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de hechos punibles. Básicamente lo que yo hago es entrevista. Anteriormente estuve trabajando en el Foro de la Niñez y la Adolescencia, en donde justamente veía mucho de estos casos de interferencia parental, que bueno, más adelante vamos a ir tocando exactamente a qué se refiere. Y también sos perito psicólogo forense, ¿verdad? ¿Qué es un perito psicólogo forense? Bien, un perito psicólogo, como el nombre lo dice, un perito es una persona con expertise en un área específica. En mi caso es sobre los temas que aborda desde la psicología jurídica y desde la psicología forense en sí. O sea, somos llamados, somos llamados nosotros a abordar temas que guardan relación con comportamientos jurídicamente relevantes. Entonces, con personas que están inmiscuidos en un proceso judicial, sea del tipo que fuere, no solamente desde lo penal, sino también desde la niñez y la adolescencia, desde lo civil, incluso también puede ser lo laboral. Hay distintos fueros en donde puede ejercer el psicólogo como un perito, como una persona que se puede exponer su conocimiento ante la situación según un análisis del caso, según la evidencia empírica al respecto y así. Básicamente eso se puede ejercer desde la parte privada y también como la parte pública o se lo llama perito oficial, que actualmente yo sería un perito oficial porque estoy dentro de la estructura del sistema judicial que es la Corte. Ya no puedo ejercer como desde el ámbito privado. Ya no. Porque eso es importante saber y conocer. Entiendo.
Y la verdad es que tenemos una invitada de lujo porque quizás, como estamos hablando hace un rato, la habrán visto ya en muchos canales de televisión, en muchas entrevistas de radio. Sí. Es un trabajo que ha hecho silencioso de varios años. Da un gusto ver a un colega sobresalir siempre. Invitamos a todos los que podemos aquí, Sí. porque realmente es una profesión que requiere tiempo, investigación. Sí. Uno deja de hacer Actualización cosas para permanente. actualizarse permanentemente. Sí. Así que, audiencia, aprovechen nuestra invitada de lujo que tenemos hoy. Sí, así Y mismo es. ya le dijimos antes de entrar que está invitada cuando ella quiera, con el tema que ella quiera. El tema de hoy nos va a identificar a muchísimo, quizá. Así mismo es. Bueno, y ahora sí, Jessica, ¿qué es la interferencia parental? Bueno, la interferencia parental hace alusión a un conjunto de comportamientos que se van dando en uno de los progenitores o que va presentando uno de los progenitores para poder obstaculizar o para poder ir disminuyendo la frecuencia del contacto interpersonal del hijo con el otro progenitor. Incluso esto también se puede dar desde los dos progenitores hacia otros miembros de la familia. Solo que lo más común es ver desde un progenitor o sea, influir en el niño y hacia el otro progenitor, ¿verdad? La idea de esto es, a partir de dañar esa relación, ese contacto interpersonal, que se dañe el vínculo. Entonces, generar un rechazo del niño hacia el otro, hacia la otra parte. Esa es la definición, ¿verdad?, de la interferencia. Sería entonces una de las partes, porque puede ser un progenitor contra otro progenitor, ¿verdad? Sí, hacia sí. otro progenitor o hacia otro miembro de la familia. Ahí la motivación de quien interfiere es el alejamiento. Ujú. El alejamiento, ¿verdad? Y que no se fortalezca ese vínculo, que no haya ese a ver, ¿qué puede motivar esto? En realidad, ¿Qué se suele ver en la experiencia? ¿Qué motiva esta conducta de que yo quiera interferir en esta relación? Por ejemplo, si soy una mujer, pareja, tengo una pareja, puede ser mi concubino, mi esposo, ¿verdad? Y tenemos un hijo en común. ¿Qué puede motivar que yo, puedo ser yo como puede ser él también, ¿verdad? Pero en este caso me pongo como ejemplo. ¿Qué puede motivar? ¿Qué se suele ver habitualmente, Jessica, a que yo quiera hacer esta interferencia? ¿Con qué objetivo se suele dar? ¿Qué se suele ver en la experiencia o porque esto también seguramente son temas que salen a la hora Sí. en el tema jurídico, ¿verdad? Sí, Pero sí, no, sí. no tiene por qué llegar incluso a temas jurídicos. O sea, no necesariamente, sí. O sea, se puede dar perfectamente dentro de muchísimas familias, ¿verdad? Sí, se puede dar. Se puede dar, pero es mucho más común que se dé en un contexto de separación. En un contexto de separación o divorcio ya propiamente dicho, ya entran en litigio por el divorcio, por la pelea de los bienes materiales, etcétera. O incluso en el marco de quien pelea la tenencia del niño. Entonces, a partir de ahí se van generando ciertas conductas. Lo que puede movilizar a nivel psicológico a cualquiera de estas personas que presenta estas conductas, un montón de variables, ¿verdad? Lo más común es ver, como dije, dentro de un contexto de separación, no mientras que la pareja está en convivencia y el chico vive con ambas partes. Quizá allí pueden darse ciertos indicios o algo. Entonces, cuando una de las partes presentan los padres conflictos parentales, entonces una de las partes busca como aliado al hijo. Puede darse, ¿verdad? Ya es como un indicio para considerar, en caso de que haya una separación, entonces qué va a pasar, ¿verdad? De qué lado de quién va a salir el niño, cuando no debería ser así, ¿verdad? No debería él salir del lado de nadie, ¿verdad? Sí. Porque una cosa es el rol de pareja y otra cosa es el rol de los progenitores en sí, ¿verdad? De padres. Así mismo, y aparte colocar al hijo en esa situación, independientemente que sea un niño o un adolescente, puede generar mucho dolor en el hijo, porque lo normal, lo habitual es que un hijo quiera y ame a sus dos padres, independientemente a cómo ellos sean o el carácter o la situación que se esté dando entre ellos. Sí, así mismo. Sí, porque realmente uno le genera también un impacto muy grande al progenitor afectado, ¿verdad? Pues yo creo que ningún progenitor, sea padre o madre, te va a gustar escuchar, por ejemplo, frases muy hirientes, como que tu hijo te diga, me dijeron que ya no nos querés, ya no vas a venir más, que me cambiaste.
que me olvide de vos. Yo creo que alguien Sí. escuche eso, que creo que es una de las frases más frecuentes, a ese terrible, o ya no me quiere, no me quiere papá o no me quiere mamá. Sí. Son cuestiones que realmente dejan una herida profunda después, porque el ser humano pues alguien que necesita mucho hacer la validación en esa etapa de la vida y no hay nada más duro quizás para el niño se siente rechazado por los padres. Y conocemos muchos adultos que después vemos que hacen de todo porque quedar bien con el progenitor, porque dentro ya hay una herida muy grande, ¿verdad? Sí, así mismo es. Sí. Jessica, y bueno, entonces esta es la interferencia parental. ¿Qué más podés compartirnos acerca de este tema? Bueno, lo más común de esto es escucharlo bajo el nombre o la etiqueta de alienación parental. Alienación parental. La alienación parental básicamente sería ya como un posterior a la conducta en sí. La interferencia en sí sería la conducta que se va dando en pos de la alienación parental. Entonces lo que yo busco es que el chico termine rechazando al otro progenitor y quede de mi lado. Entonces yo voy haciendo un montón de, decía el que acuñó este término, una campaña de denigración contra el otro progenitor para poder generarle justamente, generar esa sensación de aliado, ¿verdad? Esa lealtad hacia mi persona, entonces, y esa imagen completamente negativa del otro, ¿verdad? Entonces Para que surja el rechazo en el hijo hacia ese padre, hacia ese progenitor. Sí, por eso es que a veces, y rescato algo de lo que estaban mencionando, que es el dolor de repente que pueden sentir los niños o los adolescentes cuando creen que sus padres realmente son malos como se les muestra. No siempre desarrollan ese dolor, porque pueden crecer ya con la idea de que el padre siempre estuvo ausente y llega un momento en que se habitúan a esa idea del papá ausente o la mamá ausente, ¿verdad? Entonces él empieza el rechazo per se, ¿verdad? Ya hay una aversión hacia esa figura parental y directamente no hay una sensación de, digamos, un malestar emocional que le movilice a nivel, digamos, una ansiedad o miedo o tristeza, sino que directamente es un rechazo porque uno es totalmente un desastre, una desgracia, y el otro es lo más lindo que hay, lo perfecto, ¿verdad? Lo más común o lo que más se ve, esto es cuando con el progenitor que tiene la convivencia. Porque acá en Paraguay nosotros en términos jurídicos hablamos de convivencia, no de tenencia o custodia. Entonces el que tiene la convivencia normalmente es el que hace esa campaña de denigración y el chico se queda del lado del que tiene la convivencia, del lado que vive, con el padre con el que vive, y el otro es el padre alienado, se le dice, ¿verdad? Al padre, al progenitor que es rechazado por el hijo, entonces el alienado. El alienado y el que realiza las conductas de interferencia Alienante. parental, el alienante o alienador, ¿verdad? Sí, exactamente. Vocabulario nuevo. Una pregunta, esto de interferencia parental, hubo muchos casos de gente que viajó a España, Italia, Inglaterra, etcétera, un miembro de la familia y se quedó el otro, como decir, con la, vamos a decir, tenencia de los niños. Y con la convivencia. Después, generalmente hace una nueva familia, supongamos, que viajó al extranjero en ese país donde está. Y me ha tocado conocer gente que ha sido pareja de la gente que rehace su vida con lo que tienen los niños, ¿verdad? Sí. Y le ha dicho uno de los niños, ¿vos no querés ser mi papá? La primera pregunta que le hizo. ¿Eso es parte del efecto o no? Eso puede explicarse desde muchas cosas, ¿verdad? Claro que siempre nosotros, el hecho de que el niño se sienta rechazado solamente, porque ahí hay otro punto, ¿verdad? Sí. Acá, nosotros cuando hablamos de alienación parental, ¿verdad? Sí. Que dicho sea de paso un término polémico, ¿verdad? Porque no tiene un reconocimiento desde toda la asociación de psicólogos, psiquiatras y gente que trabaja por la salud mental en general. Pero desde la alienación parental lo que hablamos es del rechazo del niño al otro progenitor. Que claramente sí, es cierto que puede iniciar desde él sentirse rechazado por el padre o abandonado, ¿verdad? Entonces puede surgir eso y el padrastro, digamos, puede asumir un rol de papá, ¿verdad? Cosa que por sí no es, o sea, en sí misma no es negativa, ¿verdad? Si es que estamos hablando de un padre verdaderamente ausente, otra puede venir a tomar ese rol, digamos, incluso los abuelos, las abuelas, ¿verdad? Un niño puede crecer con esa idea y esa figura parental distinta, ¿verdad? La que él esperaba, digamos, la que sería la tradicional. También puede pasar. Sí, porque en nuestra sociedad, acá en Paraguay, mucho vemos en todas partes el modelo tradicional, pero realmente cuando recorremos las distintas casas, o en mi caso recorrí el interior del país, gran parte de la región oriental, en los censos donde estuve,
no hay tanta de esa familia tradicional. Claro, al final no es solo mamá y papá. No, generalmente el abuelo, abuelo, tutor, Sí. el tío. Sí. Hay realmente muchos modelos, ¿verdad? Sí, Muchos Pero- para modelos. aclarar, porque Sí. muchas veces tenemos un modelo ideal y después tenemos nuestra construcción de realidad. sociedad paraguaya, ¿verdad? La Claro, realidad. sí. Pero claro que podría pasar en un contexto de abandono, un niño poder exigir, digamos, la presencia de otra figura parental. Pero también puede darse, ¿verdad? Si hablamos dentro de este contexto de alienación, ¿verdad? Es que si una de las figuras parentales, digamos, tomo el ejemplo que mencionaste, que es de que viaja al exterior, digamos, por buscar una mejor oportunidad para su familia, etcétera, y finalmente cuando vuelve para intentar relacionarse con su hijo o algo, se encuentra con ese obstáculo, ¿verdad? Entonces ahí sí se puede hablar de una interferencia parental, ¿verdad? Ahora, una alienación como tal no sabemos porque primero tenemos que ver cómo reacciona el chico ante la presencia de ese ¿Y padre. cuál es la distinción y diferencia entre, ya sé que dijiste, ¿verdad? Pero entonces es como hay una etapa, o sea, hay un proceso en esta interferencia, porque primero es una interferencia que puede convertirse en una alienación. Claro, la alienación nosotros ya vamos Ya es a cuando ver, rechazo. ya vamos a ver en el rechazo, ya vamos a ver en el niño en sí, ¿verdad? El niño es el que va a tener esas actitudes que van a decir, bueno, este nene está alienado, vamos a decir, ¿verdad? O sea, la mamá es la perfecta, el papá es lo peor que hay, supongamos el ejemplo de mamá Sí. y papá, ¿verdad? Entonces hay una ambivalencia radical en función, o sea, respecto a la percepción que yo tengo de ambas figuras parentales, una frente al otro, ¿verdad? Como dije, uno es perfecto y el otro es lo peor que hay. Y no ¿verdad? existe eso, o sea, nadie es perfecto, o sea, nadie es absolutamente bueno, correcto, impecable, o sea, y nadie es absolutamente Claro. malo, oscuro, perverso, o sea, el ser humano no existe, pues Sí. ese polo no existe, porque todos los seres humanos tenemos fortalezas, aciertos y tenemos debilidades, oportunidades de mejora y desaciertos que cometemos en la vida, Sí. ¿verdad? Y ese es Así un gran mismo, paso de sí. madurez cuando nos percatamos que nuestros progenitores no son perfectos. Sí. Reconocemos que tampoco lo somos. Y ahí Sí, yo buen creo punto. que entra bastante la teoría que menciona la licenciada, ¿verdad? Porque en una persona, dentro de lo que se estipula como madura, ¿verdad? Tiene que entender que no es perfecta y también que entonces las otras personas no lo son. Y ahí viene la parte de Claro. lo que es la aceptación de la personalidad del otro, Sí. de su individualidad y de lo que le hace diferente, que es algo que nuestra sociedad poco a poco estamos trabajando un poco más, de que puede haber gente con diferentes características y no todos son como el modelo que nos dicen o que leemos. Vos sabés que yo tengo, al menos en lo que yo he observado a lo largo de mi vida, ¿verdad? En diferentes contextos, como psicóloga, como servidora, ¿verdad? Dentro de una estructura, ¿verdad? Como voluntaria, como hija, ¿verdad? Como hermana, como amiga. Jessica, yo no sé si alguien pueda llegar a ser un hijo, puede llegar a ser así indiferente en el sentido de que no genere una secuela negativa, porque el lugar que ocupa un progenitor, mamá, papá, en la vida de un ser humano, yo he encontrado y he visto que es demasiado determinante, aun cuando a veces por algunas circunstancias la persona tuvo que criarse con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, o sea, por circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero lo que es mamá y papá, tu progenitor, o sea, no sé si alguien, yo creo que si alguien en algún momento presenta una indiferencia total, ha sido tipo, no me importa. Detrás de eso siempre hay o un enojo encubierto, una decepción encubierta, un dolor encubierto. O sea, generalmente se requiere hacer un proceso, elaborar y procesar eso. Yo nunca he visto que nadie sea indiferente, o sea, siempre hay una secuela. Siempre hay, a veces lo que yo noté y observé es que aprenden a neutralizar la emoción negativa, sea enojo, rencor, resentimiento, dolor, ira, ¿verdad? Sí. Pero nunca me tocó ver indiferencia, tipo, me da igual. Nunca, o sea, nunca, ¿verdad? Todavía no me encontré con ese caso, ¿verdad? En todos estos años no me encontré. ¿Y cuáles son, o sea, cuáles son las consecuencias realmente que vos podés compartir con nosotros? O sea, en todas las partes, en todos los integrantes, en todos los actores de esta situación. Ujú. Y lo más, digamos, radical en casos mucho más extremos es la cesación ese, ¿verdad? El cese ese
del vínculo, ¿verdad? El corte. Se eliminó, yo ya no tengo contacto con mi hijo, yo hijo ya no tengo contacto con mi otro progenitor, y tampoco con la familia extendida, ¿verdad? De este progenitor, o sea, los abuelos, Todo los lo que tíos, rodea. los primos, incluso también amigos que puedan ser referentes de relaciones saludables, ¿verdad? Sí. En relación con lo que es el otro progenitor. Entonces, lo más, digamos, extremo de todo esto es pérdida total del contacto, ¿verdad? Por otro lado sería, bueno, también la pérdida del contacto, pero un contacto más infrecuente, más alterado, disfuncional, digamos, en donde el chico ya presenta, ya presencia, digamos, los conflictos entre los padres que no pueden resolverlo de manera entre ellos, ¿verdad? De una manera más saludable. Entonces, hablo, por ejemplo, en un contexto ya judicial, ya es cuando digamos, uno de los progenitores tiene que ir en otros países se llaman los regímenes de visita, que acá se llama régimen de relacionamiento. Entonces, cuando debe ir a tratar, a retirar al chico del domicilio paterno o materno, o sea, quien sea el conviviente, entonces se arma un montón de situaciones, ¿verdad? O no, que el chico está enfermo, que justo salió ahora, que vino, que está estudiando, que vino la amiguita y no se puede retirar porque la amiguita, ¿verdad? Cualquier tipo de excusa para no cederle ese tiempo de calidad con el otro progenitor que ya, digamos, judicializó todo este caso. Y en ese interín pueden surgir, si uno no tiene control también de sus emociones, pueden surgir los voceos, ¿verdad? Entonces empiezan los conflictos entre ellos, se pueden vocear, se pueden decir cosas. Reclamos. Y el chico presencia eso. Si bien es completamente válido el enojo de una de las partes de no me estás dejando verle a mi hijo, y la otra también tiene sus ideas de por qué no le deja ver a su hijo, sí. sean Sus racionales o sí. irracionales, ¿verdad? Sí. Sean justificados a nivel de la justicia o no, ¿verdad? Todos tienen sus argumentos, sus motivos para hacer, todos tenemos nuestros móviles. Entonces comienza y ahí es cuando el chico puede presenciar eso. A veces los chicos pueden presenciar ya justamente como un hartazgo. Ya estoy harto de escucharle a mis padres pelear. Ya me cansa esa situación, me voy de acá. Yo he visto chicos que se tapan los oídos y eso, ¿verdad? O sea, en respuesta, ¿verdad? O sea, y ya hacen estas caras así de, ya empiezan, ¿verdad? Es como que, y vos mirás y decís, ¿quién es el adulto acá? ¿Verdad? O sea, ¿quién es el adulto? Es el chico está actuando, ya tiene una reacción de hartazgo, y él está actuando otra vez como mucho más racional. Ya empiezan, ¿verdad? O sea, es mejor que lo hablen después, ¿verdad? Pero ellos tienen que hacerlo ahí. Entonces, puede suceder eso, ¿verdad? Las secuelas, o sea, las consecuencias a nivel emocional y psicológico en el niño, ¿cuáles son? En el niño lo que cuando está bien alienado, digamos, son este rechazo, ¿verdad?, que presenta hacia la otra figura, hacia los otros miembros de parte de esa figura parental. El rechazo así radical, sus justificaciones son muy débiles para decir el rechazo. O sea, en realidad más que consecuencias, esos son indicadores para poder determinar que acá algo no anda bien, ¿verdad? Verle como muy negativo, tener conocimiento de los conflictos parentales. A una cosa es que haya presenciado y otras cosas que tenga conocimiento de los conflictos parentales, como por ejemplo infidelidades, ¿verdad? Dificultades para, digamos, papá no le pasa a mamá para el súper, ¿verdad? Entonces son cosas que los niños no tienen por qué conocer, ¿verdad? Entonces de repente esos son como más indicios. A la larga, digamos que si uno se da cuenta de que algo pasó ahí, hubo un quiebre en la relación que yo tenía por parte de una de mis progenitores, obviamente yo puedo reaccionar de múltiples formas, ¿verdad? Y los estudios lo que hablan ahora más es de estados depresivos, de baja autoestima, la idea de padre ausente, ¿verdad? Dependiendo mucho de qué es lo que se elaboró, qué es lo que se dijo, ¿verdad? Tu papá no te quiere, ¿verdad? Entonces, Dios mío, generar eso, ¿verdad? Eso. Exactamente, tu papá no nos quiere, tu papá nos abandonó, él tiene otra mujer, ¿verdad? Entonces eso puede hacer que a la larga se genere ese rechazo, obviamente, y también ese odio a esa figura parental, y que puede generar esa sensación de, bueno, yo también fui rechazada, yo fui abandonada, ¿verdad?, por mi papá.
Y claro, como dije, O por esto mi no mamá. es, o por mi mamá, claro, Sí. ¿verdad? Siempre hay que recordar, ¿verdad? Que esto se puede dar Sí. de ambas partes. Y también pueden ser ambos progenitores en contra de los abuelos, por ejemplo, porque por derecho, por ley, nosotros tenemos que saber que los niños tienen derecho a vincularse con todas sus nexos familiares, ¿verdad? Todos sus miembros, los miembros de su Nuestra familia. legislación. Nuestra Eso legislación incluye es a la eso. familia extensa, Sí, tíos, y primos. tíos, primos, abuelos, hasta Derecho del niño es. segundo de consanguinidad, creo, y cuarto de afinidad, incluso gente que no tiene ningún nexo, ¿verdad? Amigos también. O sea, el niño tiene derecho siempre que No esté en riesgo o no esté peligro. en riesgo, sea un vínculo saludable, es decir, ahí es lo que se habla del famoso interés superior del niño, ¿verdad? Pero eso son cuestiones más jurídicas, Sí. ¿verdad? Que un abogado va a poder explicar mejor. Cuando se habla de esto, lo que hay que decir es que el derecho que se vulnera es el del niño. El niño a relacionarse, a mantener sus lazos familiares. Sí. Ese es el derecho vulnerado. Es coartado por un adulto en este caso. Claramente sí. Que está en una posición de superioridad, o sea, Exacto. porque él es adulto y el otro es niño, ¿verdad? Sí. Y él puede manipular la situación, las Sí. circunstancias y un montón de información con un objetivo de justamente coartar e impedir esta vinculación, ¿verdad? Sí, así es. Y sabes que también he observado mucho que a raíz de, no solamente en una interferencia parental, sino que padres o parejas que pelean mucho y hay mucho conflicto, Ujú. llevan al niño cuando adulto a no querer formalizar o no querer casarse o no querer formar pareja porque justamente desarrollaron una especie de rechazo hacia eso, una falta Ujú. de fe, ¿verdad? En que se puede conformar una pareja saludable, se puede confiar en la pareja porque cuando hubo infidelidad y cuando el niño o la niña tuvo conocimiento de eso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las niñas, que he podido observar que cuando, por ejemplo, se dio el caso de infidelidad del padre, ¿verdad? Y la madre le contaba eso a la niña con el objetivo de o desahogarse, hacer catarsis, mal porque con un niño Sí. no es correcto, Ujú. no se está dimensionando el daño que se le puede hacer, o con la intención de dejar mal parado al padre porque la mujer está resentida, dolida, lastimada, Sí. entonces quiere vengarse el padre Sí. y usa esa estrategia para hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La niña cuando creció no podía creer en la fidelidad ni en que se podía conformar, podía tener una pareja que le fuese fiel. Ujú. Esa es la visión, esa es la idea de pareja que ella tiene, Sí, ¿verdad? La de sus pero padres. es un daño también Ujú. porque, o sea, cree, es como ese dicho, ¿verdad? Que quien se quema con leche llora cada vez que ve una vaca. Exactamente, sí. O sea, entonces vos traspolás tu experiencia de vida, tu realidad que te tocó vivir, traspolás a tu mundo, a tu universo y a todo lo demás, cuando no Sí. tiene por qué ser así. Pero yo me acuerdo, ejemplos nomás que te voy a dar que escuchaba de gente, Sí. no, se casó, se divorció y ya no, porque todos los hombres son iguales, cortados por la misma tijera, Sí. para muestra basta un botón. O sea, radicalizar y absolutizar esa única experiencia que por lo visto obviamente fue muy dolorosa, muy traumática, que vos llevas ya. Tu forma de protegerte es decir nunca más, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? O niñas o varones, ¿verdad? Que si en el caso supo de infidelidad de la madre, ¿verdad? Todas las mujeres son iguales, no se puede confiar en las mujeres, o las niñas que atravesaron esa situación, todos los hombres son iguales, no puedo confiar en un hombre, mi pareja no me va a ser fiel, o sea, imagínate el daño, o sea, más allá de la propia separación que se puede dar, del corte de ese vínculo, el obstáculo de ese vínculo que se puede dar en una interferencia parental, también acarrea otras consecuencias a este nivel que estoy mencionando con estos ejemplos. Sí, sí, sí. Puede acarrear claramente, o sea, va a depender, como dije, nosotros como seres humanos tenemos múltiples reacciones a distintas situaciones, Así o sea, no es. todos reaccionamos de la misma Totalmente. manera o y en el mismo nivel de intensidad, Así ¿verdad? Dependiendo Tenemos mucho, diferentes umbrales de dolor también, umbrales Jessica. de dolor y Emocional. estrategias de afrontamiento Sí. distintas, ¿verdad? Hay gente que directamente va a decir, ay, mi papá se portaba mal y va a tomarlo con humor y va a decir, bueno, yo voy a tener en jaque esto, pero
en algún momento puedes llegar a separar esa dificultades entre los padres y decir, bueno, yo tengo en jaque esa idea de que los hombres son todos fallutos, pero yo no por eso quiero dejar de tener el relacionamiento con los hombres, ¿verdad? Sí. Entonces, depende mucho de cómo uno vaya afrontando, ¿verdad? Pero sí, la interferencia parental en sí ya es considerada como una forma de maltrato infantil. ¿Sí? Sí, ya es una forma de maltrato infantil por de negarle justamente al niño ese derecho de vincularse con todos los miembros de su familia. Y utilizar, en ese caso, cuando voy a hacer mi otro ejemplo de cuando hablaba, no sé si para desahogarse o algo, la finalidad de eso es generar un aliado. Por más que uno esté consciente o no, racional o no, es generar un aliado, es generar sensibilidad. Estoy tan mal, estoy llorando, estoy destruida y necesito que estés de mi lado y genero eso. Que y me finalmente, apoyes. sí, finalmente estás de mi lado y yo me siento bien porque claro, yo soy tu mamá, yo hice tantas cosas por vos. ¿Cómo vas a salir del lado de tu papá, el infiel? Entonces son un montón de distorsiones que extrapolan el rol, como dije, el rol de papá y el rol de pareja, ¿verdad? Se mezclan, se confunden, ¿verdad? Sí. Eso y también usarle al chico como un medio, como un instrumento para castigar al otro. Sí, porque realmente estás instrumentalizando tu venganza. Ese Y es lo el peor de término. todo es o sea, con el hijo, ¿verdad? Que Sí. es terrible. Te consulto. Ujú. Vamos a suponer que yo sea la persona que esté siendo víctima. Yo, progenitor, estoy siendo víctima de esta situación. Mi expareja está cometiendo esta interferencia parental con el objetivo y fin de alienarle a mi hijo en contra de mí, ¿verdad? Ujú. Y de que mi hijo me rechace. Sí. ¿Qué puedo hacer yo si yo soy la víctima? Y inicialmente, como esto no se va a poder llegar a un acuerdo, evidentemente no se va a poder llegar, porque si ya estamos teniendo estas situaciones en donde evidentemente vos ves que ante cada situación, ante cada visita que tengas con tu hijo ya tiene cierto rechazo que digamos que anteriormente no tenía, no presentaba, y ahora tiene ese rechazo hacia vos, entonces lo ideal sería ir a judicializar esto. No es verdad lo que uno debe hacer en principio, porque también todo proceso judicial tiene sus costos a nivel emocional, ¿verdad? No solamente sus costos materiales, sus costos a nivel emocional y más tratándose de niños, ¿verdad? Entonces, ahí precautelás el derecho del niño, que es de relacionarse contigo y de ser partícipe vos también, de ejercer tu rol de papá o de mamá, ¿verdad? Participar activamente en su crianza, vos tenés también todo el derecho a hacerlo. Entonces, esa es, vos vas a judicializar esto, vas a llevar a la justicia, vas a ir a la defensoría, a comunicar que hay defensoría de la niñez, que hay una situación con tu hijo donde no se le deja ver a tu hijo y presentar las pruebas que tenés al respecto, ¿verdad? Pero para eso tenés que tener un abogado patrocinante, es decir, tenés que tener un abogado a quien le estás pagando. Y aunque no siempre, a veces solo el abogado defensor de la defensoría pública, ¿verdad? Pero esto se judicializa y tiene su proceso, todo. Porque, su duración, sí, su atención en el tiempo. Claro, y uno hace se llama demanda, ¿verdad? Hace la demanda, digamos, yo contra vos, Hadichi, hago la demanda y vos tenés que contestar. Vos tenés un plazo para contestar, darte por notificada y decir, no es cierto lo que dice Jessica, yo no le niego nada. No es cierto, o sí le niego porque Jessica es alcohólica. Y ella no tiene la capacidad para protegerle. Yo exijo, no tengo ningún problema que se relacionen, pero exijo que ella haga un tratamiento, porque también puede darse. Claro. O sea, a veces el rechazo puede ser justificado por parte del chico porque sí hay conductas abusivas, maltratantes, negligentes que el chico ve. Sin entrar también en temas como el acoso. Claro. Fue un tema muy real que mencionó licenciada, el alcoholismo. Hay un montón de hogares con padres alcohólicos, madres alcohólicas. Eso daña muchísimo a niños, como mencionó la licenciada Hadichi. Muchos no quieren tener más familia. O ves gente que, el otro día yo veía gente que lleva mi edad, no lo voy a decir en el aire, que vos le ves en el gimnasio, le ves corriendo, le ves todo sola, le va a decir, bueno, acá algún origen tiene que tener la soledad, porque ves tanta gente sola hoy día que decir, ¿qué es lo que hace que la gente no se anime a procurar construir algo? Y puede deberse a que en la infancia, uno de los factores puede ser que en la infancia tuvo en esta situación. La experiencia que tuvo, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, siempre es posible, ¿verdad? Pero también está esa posibilidad que hoy cada vez también se ve
Por decisión propia se Porque ve más. mucho lo que yo Sí. veo también hoy día es que el varón no hace, por ejemplo, en el caso cuando hay separación, las visitas. Medio que le deja solo al niño y se va con la nueva pareja, toda la nueva pareja, y casi nada es con el hijo de la anterior pareja, ¿verdad? Sí. Y eso también es un refuerzo para el niño, pero no es esta Claro. situación, es Justamente otro. sí, por eso ahí podemos hablar, el ejemplo que mencionaste hace Sí. rato de querer ser mi papá, ¿verdad? Y de repente si el otro también asume y le gusta la idea de ser su papá, aunque no es biológico, Sí. también se puede generar ese vínculo y puede ser saludable también, por más de que él no sea el supuesto, papá. claro que sí. Puede ser una referencia y su papá biológico no lo es. ¿Verdad? ¿Cuántos ejemplos y testimonios tenemos de eso, de que ha sido Claro. así? Sí, el más famoso Antonio Bandera. Incluso los casos en donde el niño le pide que la adopte, o sea, Ujú. formalmente se convierta en su papá, o sea, Sí. y es hermoso realmente. Es hermoso, hermoso. eso sí, la verdad que es Hermoso. lindo de destacar, ¿verdad? Y preguntarte también, ¿cómo suele ser acá en Paraguay? Porque trabajás estás en el sistema judicial. Ujú. ¿Qué habitualmente ocurre, pasa, se da? ¿Qué vos observás ahí en el sistema judicial? Bueno, y cuando se judicializan los casos, normalmente es parte de la figura paterna. Es el quien inicia y es el que ya en su escrito de demanda, él ya menciona que la mamá no le está permitiendo verle al hijo, a la hija o a los hijos, ¿verdad? Ya depende de cuántos sean. Él alega que va alegando todas las conductas que él va teniendo de querer ser partícipe de la vida de su hijo, etcétera. Eso se tiene que responder, responde la figura materna y va a presentar sus pruebas también. Cada uno tiene que presentar sus pruebas. Entonces ella al contestar eso puede llegar a decir, yo no tengo ningún inconveniente en que se relacionen, pero, y va citando los peros. A veces lo que se lee ya ahí puede ser, obviamente nosotros tenemos que basarnos siempre en remitirnos a los hechos, ¿verdad? Claro. Pero muchas veces lo que dice ahí ya nos da un indicio de cuál es el funcionamiento cognitivo también de las partes. Muchas veces el papá solo pide el relacionamiento porque sí, y no se entiende muy bien cuál es la dinámica familiar que está ocurriendo. Si hay o no una ruptura en el relacionamiento, hay una alteración o no. A veces parece pedir y por meterle otro juicio más. Ya son una pareja con múltiples juicios. Entonces ya parece ser una guerra de juicios nomás entre ellos, ¿verdad? Sí. Judicializar todo. Y cuando la figura parental, la mamá, la figura materna ya responde, puede estar diciendo explícitamente qué es lo que pasa. O sea, la interferencia, digamos, como si el comportamiento de evitar el relacionamiento del niño con la otra figura parental puede estar justificado desde el punto de vista del cuidado, ¿verdad? La percepción de cuidado, dónde lo va a tener, dónde se van a relacionar, con qué tipo de gente. O sea, a veces puede responder a una ideación muy, muy sobreprotectora, ¿verdad? Que vos ves en mujeres muy dependientes, sobreprotectoras, rígidas, que no salen de esa idea de no, mi hijo no puede luego sentarse en la arena a jugar, ¿verdad? Entonces vas viendo determinadas, como que se exagera un poco, ¿verdad? Por ese lado puede ser, o también las características que había mencionado hace rato del papá mismo, ¿verdad? Ella puede alegar violencia, ella puede alegar consumo de sustancias. Lo único que no se puede alegar es falta de recursos. Es lo único que por ley, no por falta de recursos, uno debe dejar de relacionarse. Así que ya escucharon, falta de recursos no es un factor por el cual no se pueda visitar. Por ejemplo, que el papá no esté trabajando, ¿a eso Que el te papá no referís? esté trabajando, que el papá, digamos, viva en un ambiente donde no existan todas las comodidades que la mamá sí tiene, por ejemplo. Siempre hablando dentro del ejemplo de la mamá con la convivencia del papá, que es el que quiere visitar. Y bueno, lo que se ve también puede ser que el chico rechace por algo bien justificado, que es que el papá es negligente o que el papá va a la casa del papá, el papá no le hace caso, ¿verdad? O no le da de comer, no le da de No le da de almorzar, comer, el exactamente. chico tiene hambre y no Sí. le da de almorzar, no, Claro, no le da de merendar. pueden darse varias situaciones, ¿verdad? Igual cualquier situación en un contexto de litigio o cualquier verbalización que digan los progenitores hay que tener en cuenta, porque muchas veces dicen las mamás, lo que más se escucha es, le mando a la casa de su papá y me viene todo sucio.
Y vos querés indagar a qué se refiere con sucio, ¿verdad? Y bueno, anda al indagar, te dice, no, y yo le llevé todo perfumadito, todo pintadito, todo, y después él me tiene que traer, porque así quedamos, yo le llevo, él me trae. Entonces, viene sucio y cuando indagas con el papá es, claro que está sucio porque juega con los amiguitos en la plaza, se ensucia y luego no se me quiere bañar y está dándose la vuelta y yo le dejo jugar. Y entonces ves que con el papá juega en la intemperie, sale, se socializa, sí, conoce el mundo exterior, se cayó, se lastimó, en la arena, normal, se ensució. está sucio. Sí. Pero la mamá lo tiene como muy cerradito en el sofá, con la tablet, entonces digamos, puede darse eso de ambas partes. Entonces, cada uno tiene su idea de cómo debe criar, si no es bien ahí no responde a algo de maldad, ¿verdad? Pero finalmente se genera esa interferencia. Entonces finalmente estamos otra vez violentando el derecho del niño de relacionarse de manera frecuente, saludable, ¿verdad? Con la otra figura, ¿verdad? Entonces lo que más se ve son eso, pero cuando ya hay un caso así muy extremo, ya los niños normalmente conocen cuestiones de la relación parental que no deberían. Como mencioné hace rato, las infidelidades, el nombre del amante, qué hizo con la amante, cuándo se fue, que le vio, ¿verdad? O sea, ya te cuenta cosas que no es necesario que el chico sepa. O directamente te tira términos jurídicos. Mi papá contrató un abogado porque me quiere sacar de mi mamá, ¿verdad? O mi mamá es mejor en su rol materno. Tiene esos términos, ¿verdad? O directamente, te estoy hablando de chicos de 6 años, ¿verdad? O te dice, mi papá no pasa la prestación alimentaria. O sea, son términos jurídicos que ni a veces ni los adultos manejamos bien, decimos el de los alimentos, ¿verdad? O sea, ni nosotros de repente manejamos bien, le pasa la plata, ¿verdad? Decimos, ¿no? Entonces, son de repente eso es lo que debe llamar la atención, ¿verdad? Eso es lo que más se ve en el ámbito privado, o sea, al menos trabajando todo el tiempo sobre esto, ¿verdad? Y es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Sí. No sé. Me imagino que también se presenta el caso donde la mamá, o sea, siguiendo el ejemplo, donde sí se dan casos tal vez de que el niño, la niña esté en riesgo. Por ejemplo, si el padre es alcohólico, Sí. o si suele juntarse en la casa, por ejemplo, suelen juntarse a jugar cartas, a tomar, y hay un montón de Claro. gente extraña y le lleva a su hijita chiquitita y Exactamente. están jugando, pero no solamente están jugando, están tomando alcohol, se emborrachan y un borracho no es consciente 100%, Sí. o sea, y afloran muchos instintos, el juicio, la capacidad de juicio causa mucho, por ejemplo, Sí. muchos abusos sexuales se dan dentro de ese contexto. Dentro de ese contexto. Muchas veces puede ser también un temor de la mamá a que le pase eso a su hijo o a su Sí, hija, ¿verdad? un temor completamente válido ante Sí. ese contexto, al menos sí, obviamente está en riesgo, el riesgo es real, ¿verdad? Ujú. O sea, muchas veces es válido y muchas veces es exagerado también, Sí. ¿verdad? Y eso es lo Sí. que la justicia determina, ¿verdad? Sí, Eso es y lo que la eso- justicia esa es- sopesa. Eso ya es, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar todas las variables Sí. y no solamente los psicólogos trabajamos en estos casos, ¿verdad? Hay un montón, un equipo Interdisciplinario. interdisciplinario. Consultó, Así en es. esos casos se le llama a la mamá, al papá y al niño también. Si el niño tiene ya la capacidad para poder ser evaluado, sí. Un niño de 2 años de repente no va a presentar las condiciones cognitivas para poder. Ujú. Claro. Sus recursos lingüísticos son escasos. Entonces, primero que el niño tenga por lo menos mínimamente escolarizado y que responda ya a nuestras pruebas también, porque no hacemos solo entrevistas, sino que le aplicamos también test, ¿verdad? O sea, que el niño ya esté escolarizado, ¿verdad? Y a partir de los 5 o 6 años en adelante se suelen hacer las evaluaciones para ver cómo es ese vínculo y qué es lo que él dice también de ambas partes, de ambas figuras, ¿verdad? Y de parte de los padres, qué es lo que dice uno de cada uno, cómo también, aparte del conflicto parental, cuáles son las características para poder brindar el cuidado necesario a ese chico. O sea, vos estás pidiendo relacionarte con tu hijo, pero vas a poder hacerte cargo de todo el paquete, porque Claro. es así, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, excelente. Y Jessica, me gustaría, sí, como conclusión, ¿qué pudieras dejarle a la audiencia? ¿Qué le dirías a la audiencia con relación y referencia a este tema? Bueno, este es un tema muchas veces bajo la etiqueta de síndrome de alienación parental, ¿verdad? Que hace rato dije alienación, ya se suele decir síndrome de alienación parental y se utiliza de una manera exagerada, ¿verdad? Ya como si fuera que insiste como entidad nosológica, o sea, y no está reconocido.
no está reconocido por nuestro manual de trastornos mentales, por lo que los guiamos los psicólogos. ¿Por qué? Porque existen algunas dificultades metodológicas, etcétera. Los estudios no son concluyentes respecto a las consecuencias en sí, pero no se puede negar la existencia de la posibilidad de que uno de los progenitores ejerza una influencia negativa para influir, valga la redundancia, sobre la percepción que el chico tenga sobre la otra figura, ¿verdad? Jessica, yo no tengo Sí. absolutamente ninguna duda sobre eso. Sí, ¿verdad? No. Sí. Entonces, eso, igual, aunque no está reconocido por nuestro manual, nosotros tenemos que ser conscientes de que es algo que existe y como conducta en sí es algo que deberíamos tratar. Yo creo que se tiene que tratar desde la prevención, la comunicación en pareja, ¿verdad? Ser también nosotros conscientes de que si termina una relación, se termina la relación de pareja, no la relación materno o paterno-filial, ¿verdad? Entonces, eso, llegar a ese punto, hoy día va a ser un logro, debería ser lo esperable, ¿verdad? Pero no. Y ante situaciones en donde uno realmente quiere hacerse cargo y participar activamente de la crianza de su hijo y no se puede, entonces lastimosamente hay que hacerle partícipe a la justicia, ¿verdad? Entiendo. Y también en el caso de que haya secuelas de si yo me doy cuenta y hoy me estoy percatando, estoy escuchando el programa y me estoy percatando de que había sido yo de niño fui víctima de una situación como esta, también y veo que sí me afectó y que me percato. Es importante también buscar ayuda en ese caso Sí, para sí, también, claro que si sí. hay algo por sanarlo, si hay algo por cerrar, poder cerrarlo, o tal vez si quiero, porque yo también conozco muchos casos, Jessica, que fueron la interferencia parental, que cortaron relación, pero después de adultos volvieron a reanudar. Sí. El hijo buscó a su progenitor Sí, para sí, reanudar la relación y bueno, reparar ese tiempo perdido que no compartieron, ¿verdad? Porque Claro. finalmente es parte de tu vida, tu progenitor, y siempre va a ser parte de tu vida. Claro, sí. Y ahí vas viendo otras cositas. Capaz sí habían errores, pequeños errores del progenitor anteriormente, pero todos los seres humanos vamos evolucionando, Así es. ¿verdad? Y también he notado que a veces sí, grandes errores tal vez, pero Ujú. que el hijo logró procesar, perdonar, pasar por alto y aún así restaurar la relación. Sí. También Que se suele dar. Se suele dar, claro. Eso es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos, cuando no tenemos la capacidad de hacerlo solo, pedir ayuda, ¿verdad? Así es. Bueno, excelente. Jessica, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Bueno, yo estoy en las redes, en realidad solamente en el Instagram de momento, Sí. estoy como @psico_Jessie_Alarc. Así, Ok. JESS y latina Alarc, de Jessica Alarcón y psico de psicóloga, ¿verdad? Y allí yo posteo, si bien no es para ningún tipo de contratación, como había dicho, yo no puedo ser contratada Sí. para cuestiones privadas, salvo la docencia. Ahí es solamente para brindar información sobre todo lo que yo conozco y nada más hacer como una docencia pública. Espectacular. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por venir, por tratar un tema tan interesante realmente con nosotros. Agradecidos y honrados. Bueno, nos vemos entonces con más temas sobre psicología, crecimiento y desarrollo personal, profesional. Y bueno, muchísimas gracias también, Jesús. Les deseamos un buen inicio de semana y nos vemos aquí en Sanamente a través de la Multimedia RS. Chao, chao.